SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Empezamos el Abierto de este lunes. Hoy es 8 de diciembre, festivo nacional, así que sí, es lunes, aunque a mucha gente le parezca que sea una mañana de domingo y quizá tengan la suerte pues de estar no en el coche camino del trabajo, no con las prisas de llevar a los niños al cole, sino tranquilamente removiendo el primer café con leche o el primer café de la mañana. Si es así, pues déjenos acompañarles esta mañana, a la que vamos a compartir nuestro análisis con Cristina Monge. Cristina, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Además, solita en el estudio de Madrid. Todo entero para mí. Me habéis dejado aquí abandonada. abandonada. Toda la SER en tus manos. Toda la SER. Bueno, y los compañeros que están detrás del cristal. Sí, pero ¿quién está aquí al uso de la palabra? Estás tú con el poder ahora mismo. Estoy yo con el poder ahora mismo. Y además sentada en el micro de la jefa, no se lo digas. Hombre, no esperaba menos. No esperaba que te pusieras en una esquinita. Y hoy les hablo desde Valencia y desde aquí saluda a Ignasi Guardans. Ignasi, buenos días. Muy buenos días. Y Eduardo Madina. Hola, Edu, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Vamos a empezar, si os parece, con la fotografía del momento en el que estamos, que nos aporta hoy, que nos permite ponerle cifras, la encuesta de 40DB que estamos publicando desde primera hora en la cadena SER y en el diario El País, y que ya a las 8 nos contaba nuestra compañera Sara Selva. Sara, bienvenida. Empecemos, si te parece, Sara, por la fotografía general. Ahora iremos con algunas de las minúsculas que son bastante interesantes, pero la foto deja que en este momento y para unas generales crece el Partido Popular, baja el Partido Socialista, que por tanto acusa los escándalos de corrupción, y también ahora veremos el caso Salazar, y el que está en cifra récords es Vox. Sí, veníamos viendo en los últimos meses cómo el PSOE había logrado recuperarse, pero en noviembre hubo un cambio de tendencia que se confirma ahora porque no logra remontar. Este mes los socialistas se dejan medio punto, están de nuevo por debajo del 28%, que es uno de sus peores resultados desde las elecciones. El PP, en cambio, se recupera, suma lo mismo que pierde el PSOE, medio punto, obtiene un 31%, así que sigue lejos de lo que consiguió en el 23J, pero logra aumentar su distancia con los socialistas. Ahora el PP le saca al PSOE 3 puntos de ventaja. Lo que vuelve a demostrar este barómetro es el crecimiento de Vox. La ultraderecha vuelve a ser la fuerza que más crece respecto a los últimos comicios, vuelve a colocarse por encima del 17%, de nuevo su mejor dato de la serie histórica, son 5 puntos más de lo que obtuvo el 23J. Sigue siendo además el partido favorito entre los jóvenes, y no solo, porque también es el preferido entre los que tienen entre 35 y 44 años. A la izquierda del PSOE... Didi, Sara, perdona. Vale, a la izquierda del PSOE, Sumar, que había logrado estabilizarse, pierde un punto y se queda por debajo del 6%. Podemos crece unas 7 décimas, pero no supera el 4%. El bloque de la izquierda, por lo tanto, se queda lejos de poder armar una mayoría suficiente para gobernar. PP y Vox suman algo más del 48%, que son 10 puntos más que el bloque de la derecha. Decía que era interesante esta segmentación de edades que hacía Sara, y también lo es hacer la distinción por sexos, que es con lo que empezábamos a las 8 de la mañana, por el impacto que puedan tener no solo los casos de corrupción, que también y por supuesto, sino pues las conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García, o esto último que estamos conociendo en torno a ese ex asesor que trabajaba en el Palacio de la Moncloa, Paco Salazar, denunciado hace meses por al menos 2 trabajadoras de la Moncloa. Esto lo he ido contando el diario.es, que contó no solo las denuncias, sino cómo el Partido Socialista había cortocircuitado estas denuncias y las dejó, digamos, reposar, las dejó en suspenso. El revuelo fue tal que la responsable de Igualdad de la Ejecutiva Socialista, Pilar Bernabé, tuvo que convocar a las responsables de Igualdad de los territorios. En fin, en el PSOE acusan este golpe, y eso se traduce, por ejemplo, Sara, en la pérdida de voto femenino por parte del Partido Socialista. Sí, el PSOE ya sufrió un batacazo en este sector tan clave para su movilización electoral en julio, tras esos audios que reflejaban el nivel de machismo de un exministro del gobierno, de Ábalos, y ahora vuelve a ocurrir. Vuelve a notarse el desgaste que están provocando las denuncias contra Paco Salazar. Las entrevistas para este barómetro terminaron de realizarse el 1 de diciembre, entonces no se conocía el detalle de las denuncias que publicó el diario.es, no se conocía el contenido concreto, pero sí que Ferraz no las había tramitado. Lo que dice la encuesta es que el PSOE sigue siendo el partido favorito entre las
mujeres, pero en solo 2 meses ha perdido 2 puntos. En octubre obtenían un 25%, ahora apenas un 23%. Esa caída no va a parar al grupo de abstencionistas. Quienes se benefician son el PP y Vox. El Partido Popular en solo un mes consigue aumentar casi 4 puntos sus expectativas de voto entre las mujeres, pasa de un 17% a un 21%. También crece la ultraderecha, algo más de un punto, aunque en cualquier caso siguen siendo mayoría las mujeres que no saben a quién votar, las abstencionistas o las que van a votar en blanco o nulo. Sara, gracias. Hasta luego. Como una primera reacción, digamos, después de todo el revuelo, luego lo comentaremos, Pedro Sánchez ha decidido destituir a quien era hombre de confianza, quien era la mano derecha de Salazar en la Moncloa. Pero vamos a detenernos y ampliar un poco la trascendencia al calado de esta encuesta. Belén Barreiro es la CEO de 40DB, la empresa que elabora el barómetro para la serie El País. Hola, Belén, buenos días. Buenos días. Seguramente esto que comentaba ahora nuestra compañera Sara Selva es lo más llamativo, ese trasvase de voto femenino, cómo lo pierde el PSOE y cómo las mujeres que hasta ahora decidían apoyar al Partido Socialista no irían tanto o no solo a la abstención, sino que muchas de ellas deciden votar al Partido Popular, incluso a Vox. Sí, efectivamente, eso está ocurriendo. De hecho, cuando se desagrega los grupos de edad según el género, ahí nos encontramos con que, si bien los hombres son claramente mucho más partidarios de votar a Vox, cada vez hay más mujeres entre las franjas de edad más jóvenes que lo son. Entonces, digamos, sí, ahí se están produciendo distintos movimientos. Hay mujeres que engrosan las filas del grupo de abstencionistas, blanco, nulo, indecisos, que de hecho es la categoría más frecuente entre las mujeres en estos momentos. Y con una bolsa, por tanto, de indecisos bastante más grande de la que hay entre hombres, y también no pocas mujeres, como bien habéis señalado, que se pasan al PP e incluso a Vox. Efectivamente, estos movimientos se están dando. En este momento lo llamativo, digamos, las tendencias serían que el Partido Popular crece también Vox, y que caen el PSOE y Sumar. De hecho, en la izquierda la única opción política, aunque está en números pues muy bajos de apoyo, pero que crecería sería Podemos. ¿De qué manera, en qué medida, Belén, el hecho de que vayamos a empezar el domingo de la semana que viene, ya en Extremadura, con un ciclo electoral, puede alterar este mapa para unas generales? Bueno, yo creo que el mapa para las generales depende de distintos factores. No estoy completamente convencida que los resultados en elecciones autonómicas marquen tantísimo, porque de hecho no lo hicieron en 2023. Lo que sí creo es que pueden ser un factor adicional en un contexto en el que no paran de sucederse escándalos, ¿no? Entonces yo ahí sí que creo que el electorado digamos que la ciudadanía puede tener paciencia ante los escándalos de corrupción o ante cualquier otro tipo de escándalos, pero también tiene un punto de saturación. Es posible este punto de saturación, todavía no lo estamos viendo en este último barómetro. El trabajo de campo se hizo antes del caso Salazar. No se puede descartar que en algún momento sí se vea, ¿no? También hay que decir que el electorado a veces reacciona con cierta lentitud, ¿no? Yo recuerdo los años de corrupción con el caso Bárcenas, que el PP le pasó factura aproximadamente entre los 6 y 8 meses después de que sucediese, ¿no? Es decir, que la opinión pública tiene a veces una digestión lenta, porque los desengaños políticos, pues como cualquier desengaño en la vida, tienen su proceso, ¿no? Su proceso psicológico de cómo se asimilan. Entonces yo creo que estos son datos que muestran que el PSOE tiene todavía una capacidad importante de retención. Es cierto que con el caso Salazar esto puede llegar a sus límites, y yo creo que la encuesta deja otros 2 datos que son preocupantes para la izquierda. Uh-huh. El primero es que por primera vez en bastante tiempo la media ideológica en este barómetro se sitúa en el 5.
no en el 4,9, en el 4,8, en el 4,7. Esto históricamente, cuando la media ideológica ya roza el 5, pues es una fotografía normalmente previa a una victoria clara de la derecha o de las derechas. El segundo dato que es preocupante es que hay una desmovilización. Ya el PSOE venía siendo el partido con mayor desmovilización en los últimos, diría que desde después de, sí, en el último barómetro, desde luego. Es verdad que el mes de octubre fue bastante mejor para este partido, pero ahora en estos momentos es el partido con más desmovilización y con menos del 60% de electores suyos que dicen con total certidumbre que votarían en elecciones generales, ¿no? Está en el 50 y pico. Eso es un dato también negativo, son esos pequeños datos, ¿no?, que a veces pasan desapercibido, pero quienes tenemos cierta experiencia en el análisis electoral, pues sabemos que son esas primeras señales que, si no se revierten, pues pues pueden indicar un cambio de tendencia claro, ¿no? Y en la medida en que la agenda siga copada por casos como el caso Ábalos, el caso Salazar o Santos Cerdán, que ahora está en libertad provisional, significa que este 27,8 que tiene el Partido Socialista según este barómetro puede seguir cayendo. Sí, efectivamente. Yo además aquí creo que, esto es de momento pura especulación. Quizás podamos disponer de datos para analizarlo con más rigor, porque también ha sido muy reciente, pero yo no descartaría que el caso Salazar, en cierto sentido, pese más o acabe pesando más o acabe pasando una mayor factura, porque realmente yo creo que la opinión pública entiende que la corrupción a veces es inevitable, que lo que importa es reaccionar con contundencia hacia cuando sucede un escándalo. Porque es verdad que hay siempre demasiadas personas trabajando en los proyectos políticos y no se puede pretender que el 100% salga bien, aunque obviamente no es lo mismo tener un caso en un cargo menor que en un cargo mayor, pero el caso Salazar refleja una cultura en el Partido Socialista que es realmente contraria a los principios que dice defender, que es tremendamente ofensiva para las mujeres, y también para muchos hombres, pero que es, en cierto sentido, yo no descartaría que eso terminase siendo más dañino, ¿no? Y luego, como digo, porque todo satura, ¿no? El primer caso se puede pensar, ha habido un problema de selección de personal, bien, pues se disculpa, ha habido reacción, etcétera. El segundo caso igual, cuando se llega al tercero, pues también no cabe descartar que la ciudadanía se sature. Una última pregunta, Belén. El Partido Popular está en el 31% de intención de voto, el Partido Socialista 27,8% y Vox está en el 17,4%. Por Vox te quiero preguntar, ¿dónde está el techo de Vox? Pues a ver, el techo de Vox aún no lo sabemos. Yo creo que las estimaciones electorales que estamos haciendo son prudentes, es decir, están siendo prudentes en el sentido de que nosotros, por lo menos en 40EB, nos gusta estar seguros de lo que decimos antes de dar bandazos, ¿no? Eso significa que hay un margen para que Vox esté más fuerte de lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Yo creo que ese margen sí existe. Entonces, puede crecer más, pero puede crecer más sobre todo por que nuestras propias estimaciones terminen reflejando un resultado mayor. Es decir, esto lo digo con total honradez, es decir, no se trata de las estimaciones electorales son lo que son y siguen procesos científicos, pero se toman decisiones sobre cómo se van a comportar los votantes. Ahora estamos tomando decisiones conservadoras porque cuando un partido político pega bandazos hay que tener varias tomas para estar seguros de lo que nos están diciendo los ciudadanos. Yo no descartaría que Vox tenga en realidad pues un porcentaje de voto mayor que el que estamos dando, ¿no? Belén Barreiro, CEO de 40DB, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. El Abierto.
Ser Podcast. Con esta encuesta, Cristina, que nos sitúa la foto de las generales antes de que este país se sumerja de nuevo en un ciclo electoral y más allá de las tendencias del ascenso del Partido Popular y de Vox, de la caída del bloque de la izquierda y en especial del Partido Socialista, de lo que estábamos subrayando del voto femenino, hay dos datos que daba en esta conversación que teníamos con Belén Barreiro que me parece que da la medida de en qué punto se están moviendo las cosas de una manera más estructural, más allá de la coyuntura a la que nos arrojan estos casos de corrupción, que es esa media ideológica en el 5, por tanto que hay como cierto desplazamiento hacia la derecha y luego el alto grado de desmovilización en las filas socialistas a día de hoy, que es verdad que no hay elecciones generales convocadas. Esos dos datos, Astre, son muy relevantes, ¿no? Lo subrayaba Belén Barreiro y hacía muy bien, porque fíjate, si quienes nos están escuchando se van a las páginas web del País y la cadena SER y bajan los archivos de los meses anteriores, de las encuestas anteriores, podrán ver que ha ido habiendo una evolución, ¿no? 4,8, 4,7, 4,8, 4,9, finalmente este último mes el 5. Puede parecer poca cosa, puede parecer que es apenas una décima y que no se mueve, pero es un síntoma muy relevante, muy revelador de cómo la sociedad española efectivamente está en estos momentos en un proceso de derechización, ¿no? Hace aproximadamente un año la diferencia podría estar en torno a 3-4 décimas hacia la izquierda y en estos momentos la aguja ideológica del país se sitúa en ese 5 que es muy, insisto, muy significativo. La desmovilización por la izquierda no es nuevo, la veníamos viendo, aunque en estos momentos, como señalaba Belén Barreiro, solamente el 58% de los votantes los que dicen que van, de los votantes del PSOE asegura, ¿no?, que irían a votar, frente a cifras mucho mayores por el lado conservador, por el lado de la derecha, que se sitúa, pues para que te hagas una idea, en Vox en el 70,4, en el Partido Popular en 64, es decir, muchísimo más movilizados, ¿no? A esto se le une que empieza a haber también movimientos dentro de cada bloque. En el bloque de la derecha, fíjate qué curioso que Vox sigue estando, igual que el mes pasado, por encima del Partido Popular cuando se le pregunta a los encuestados por la simpatía, ¿no? ¿Qué partido se siente usted identificado o tiene simpatía? Es primera fuerza en las clases medias y se mantiene como segunda fuerza en las rentas más bajas. Pero ojo, que la transferencia de votos entre el Partido Popular y Vox se ha reducido más de 2 puntos. Es decir, estos votantes que gana Vox los está sacando de la abstención. Lo cual creo que cambia el panorama. Ya no consiste en que la derecha divide sus votos de forma diferente, repartiéndolos entre dos principales partidos, sino que además está sacando votos de esa enorme bolsa, ¿no?, que es la abstención, de votantes que hasta ahora no acudían a la urna, pero que en estos momentos dicen que sí, que van a acudir y que van a optar por esa papeleta. Y en la izquierda también hay movimientos. Ojo con la cesión de votos de Sumar a Podemos, que crece 7 puntos respecto al mes pasado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la foto general de alguna forma podría ser la que veníamos viendo, un PP-PSOE que hasta ahora decíamos empate técnico, ahora parece que el Partido Popular se puede distanciar un poquito, pero bueno, no llega a 3 puntos, por lo tanto ahí está. La derecha, a la derecha del Partido Popular en pleno crecimiento, sin saber todavía el techo, como señalaba Belén Barreiro, y la izquierda del PSOE, pues no solamente dividida, sino perdiendo numerosos apoyos. Ignacio, ¿cuál es tu lectura? Bueno, es difícil hacer más análisis de los datos después de escuchar a Belén y ahora a Cristina, ¿no? Yo de lo que he escuchado, lo que acaba de comentar Cristina, que yo no lo había medido tan así, me parece interesantísimo, que es esa adquisición de votos por Vox desde la abstención, ¿no? Ese dato me parece muy importante. Creo que el PSOE y Pedro Sánchez muy en particular había fiado todo y fía todavía toda su estrategia a nosotros protegemos de una catástrofe que está por venir y por tanto pues tenemos la adhesión de los nuestros y de la gente de bien frente a una catástrofe que está por venir y por eso pues nos mantenemos incluso pues con una minoría del Parlamento, sin poder gobernar, sin poder legislar, gobernar sí pero legislar no, porque lo que puede venir es tremendo y intentando tener eso, la adhesión de los propios, ¿no? Y eso se está resquebrajando también, eso se está
resquebrajando porque, claro, la adhesión es pasotismo, es una falta de confianza, ¿no? Pensemos que el PSOE y el gobierno ha basado su estrategia, su positividad, perdonad la expresión, en 2 puntos. Uno, gobernamos mejor que los otros, y entonces ahí están los incendios, ahí está la Dana, ahí están los resultados económicos, los temas sociales. En temas de gobierno somos mejores. Y luego tenemos unos valores que los demás no tienen. Los valores, el modelo de sociedad, etcétera. Bueno, esta parte de los valores se resquebraja con gestos muy profundos y tremendamente dañinos, como todo lo ocurrido con Salazar, que decía muy bien Belén Barreiro que va a ir a más. Eso hace muchísimo daño, mucho más daño de lo que algunos en el PSOE, algunos estrategas, probablemente los propios estrategas eran la gente de Salazar, por tanto era difícil que entendieran su propio papel, y no un juego de palabras, ahí estaban los estrategas, no entendían el propio daño que eso va a causar. Y luego, claro, sobre la propia gestión, pues es difícil separar la corrupción, la incapacidad de gestionar bien a las personas, porque gestionar recursos humanos también es gestión. O sea, ¿cómo es posible que haya habido esta gente ahí durante tantos años sin filtro, sin controles internos? Eso también es gestión. Y eso, claro, no son incendios, no son pantanos, no son, no son ríos que desbordan, pero sí son errores gravísimos de gestión. Por tanto, sí, el panorama desde el punto de vista del PSOE, pues ciertamente no es positivo, y ha sido muy prudente Belén Barreiro. Vox todavía no ha tocado techo, o sea que eso está claro, ¿no? Ahora incidiremos en eso y en la decisión que conocimos ayer por la noche de destituir por parte de la Moncloa a quien era número 2 de Salazar. Pero por recoger este hilo que dejaba ahora Inés y Edu, efectivamente lo que se desprende de la conversación con Belén Barreiro no es tanto la importancia o la transformación que ya recoja esta encuesta, sino la perspectiva que dibuja para las siguientes encuestas y, por tanto, en unas elecciones. Sí, diría que ha estado prudente, ¿no? Como siempre está Belén, que yo creo que da gusto escucharla en general, y hoy especialmente en lo relativo a su propia prudencia, ¿no? La contención en el análisis prospectivo, que yo creo que todos vamos viendo, ¿no? Y es verdad que esta es una legislatura rara en el sentido de que siempre en España, que ha habido un ciclo de un color o de otro, de un tono progresista, un tono conservador, ha correspondido a un gobierno progresista o conservador que iba con el ciclo. Si una mayoría de ciudadanos españoles en unas elecciones generales que ha habido 13-14 desde el año 1982 hasta la actualidad, pues era progresista, normalmente eso desembocaba en un gobierno de izquierdas. Y si había un pendulaje hacia un ciclo conservador, pues eso derivaba en un gobierno habitualmente del Partido Popular, en términos de elecciones generales hablo. Esta es la primera legislatura en la que eso no pasa, hay un ciclo conservador y un gobierno progresista. La diferencia en el entorno del mes de junio del año 2023 estaba entre los 9 y 10 puntos de mayoría conservadora. Conservadora entendida como Partido Popular más Vox. Y progresista entendida como Partido Socialista, Sumar y Podemos, al margen de los 45-48 diputados que hay de organizaciones políticas, partidos de naturaleza autonómica, regional, nacional, que operan con distintas tonalidades ideológicas. Coalición Canaria, PNV, Esquerra, Bildu, Junts, BNG, distintos partidos, ¿no? Por tanto, primera anomalía de esta legislatura, ciclo conservador con gobierno progresista. Segundo, dentro de ese esquema, el Partido Socialista, desde el principio de la democracia, normalmente ha sido identificado por las mujeres en España. Las mujeres en España son el 51% de la población actual, ha sido más o menos la mitad de la sociedad española desde el principio del recorrido democrático. Han elegido al Partido Socialista como el partido, o lo han identificado como el partido que mejor identificaba su problemática y su aspiracional en términos de derechos económicos, sociales, civiles, libertad, etcétera. El gran proceso de transformación de las condiciones de la mujer. En fin, peco un poco de subjetividad ideológica seguro aquí, José Luis, pero lo ha hecho la izquierda en términos de avances en los derechos y las libertades, en los derechos sociales, en la equiparación de condiciones, con momentos estelares, momentos un poco más grises, momentos de aceleración, momentos un poco más lentos, momentos más brillantes, otros momentos un poco más nebulosos, pero en el recorrido las propias mujeres lo han identificado así desde el principio. No lo ha hecho solo, hay partidos nacionalistas que han estado aquí en esta batalla, Izquierda Unida estaba aquí en esta batalla, Sumar estaba aquí en esta batalla, Podemos estaba aquí en esta batalla, movimientos sociales, sindicatos, mucha gente, pero articulado en esa idea difusa de las fuerzas progresistas y dentro de ellas destacando el PSOE, ¿no? Bueno, alcanzó el 45% del voto femenino en los años 80. Si ahora hay lo que Belén Barreiro nos dice, y más encuestas nos dicen,
una caída significativa en voto femenino, a lo mejor tiene que ver con una percepción de que el Partido Socialista y la izquierda ha dejado de identificar también las aspiraciones, necesidades y procesos de transformación de las mujeres en nuestro país, y segundo, con que desde el señor Tito Berni, inolvidable Tito Berni, hasta la actualidad, no han parado de concatenarse casos, circunstancias que han decodificado el algoritmo moral, ideológico, ético y político de un partido que está contra sí mismo operando en estos últimos años de una manera extraña y anómala, ¿no? El caso, decía Guardans, de este señor. ¿De dónde salió este señor Salazar? Ahora iremos, no es que tenga prisa por ir ahí, ahora vamos, sé que es el siguiente bloque, hablaremos de esto, ¿no? Pero este tipo de procesos de mujeres prostituidas en empresas públicas, esta nebulosa de situaciones extrañas, inesperadas, que el PSOE nunca había vivido en décadas, pues a lo mejor está detrás de este bajonazo en el voto femenino, que bueno, ahora más o menos somos 50 millones de habitantes casi, 49 y pico, el porcentaje de mujeres es el 51%, pon que el de mayores de 18 años se sitúe entre los 19 y los 20 millones de personas. Pues de eso estamos hablando, y por eso es tan oportuna la encuesta que ha hecho hoy Belén Barreiro con 40dB, porque yo creo que nos da señales claras de por dónde se está moviendo el electorado en nuestro país, ¿no? Y que responde a una de las preguntas, que es ¿cuál es el desgaste? Es decir, todos estos casos, esta concatenación, como ahora decía Edu, ¿cuál es el desgaste que penaliza al Partido Socialista? Bueno, pues la encuesta de hoy responde a esta pregunta, pero la siguiente pregunta es, ¿y está a tiempo el PSOE de revertir este desgaste con medidas como la que conocimos anoche, esta decisión ahora de destituir al número 2 de Paco Salazar? Pues lo contestamos a la vuelta. En el abierto de hoy, Ignasi Guardans, Eduardo Madina y Cristina Monge, a partir de la encuesta de 40dB para la serie El País que publicamos esta mañana y que nos dejaba en el punto de, bueno, cuál es el momento por el que atraviesa el Partido Socialista después del encarcelamiento de Ábalos y de Koldo García, de que Santos Cerdán esté en libertad provisional, y ahora con las informaciones que vamos conociendo en torno a Paco Salazar, cómo el Partido Socialista cortocircuitó esas denuncias, cosa que ha enervado a las responsables de igualdad del partido, cosa que tiene un efecto que nos vaticinaba Belén Barreiro, que puede ser superior todavía en el desencanto del voto, especialmente femenino, que es un sector clave para las aspiraciones electorales del Partido Socialista, y además con Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Esta noticia que conocimos anoche, que adelantaba el diario.es, que es quien ha ido informando de alguna manera de el proceso que retuvo de alguna manera o que frenó el Partido Socialista. Ayer supimos que el presidente del gobierno destituye a quien fue hasta ahora mano derecha de Salazar en la Moncloa. Sí, a Antonio Hernández, que ha sido apartado de todos sus cargos, de los orgánicos en la ejecutiva del PSOE de Andalucía y los institucionales en la Moncloa, donde desde septiembre de 2024 era director del Departamento de Planificación Política del gabinete del presidente del gobierno. El martes, el Consejo de Ministros va a formalizar su cese de quien era considerado internamente, como decía Sastre, la mano derecha de Paco Salazar, su persona de confianza. Este fin de semana, algunas trabajadoras de la Moncloa, en declaraciones al diario.es, lo habían señalado como una figura clave para encubrir sus comportamientos machistas, y por eso el jefe del Ejecutivo ha decidido ahora sacarlo también de su equipo. Oficialmente en el gobierno aseguran que ese cese ha sido acordado y que desde la publicación de las denuncias de esas mujeres que han sufrido en primera persona las situaciones de presunto acoso por parte de Salazar, Antonio Hernández tuvo claro que su continuidad en esos cargos no era posible. Él niega los comportamientos que se le atribuyen, pero asegura que se aparta para no dañar más la imagen del Ejecutivo. Sánchez intenta así atajar una crisis que ha provocado, como decías, un profundo malestar interno, sobre todo por la gestión de esas denuncias, un caso que la oposición además está utilizando para cuestionar el compromiso del PSOE con la lucha por la igualdad, y por eso el propio presidente este fin de semana, en esos actos por el aniversario de la Constitución, ha insistido sobre todo en aclarar que el partido no ha actuado con connivencia ni ha tratado de encubrir los comportamientos del que fue su asesor en la Moncloa. Ha admitido Sánchez errores no intencionados, sobre todo a la hora de gestionar esas denuncias. Reconoció, por ejemplo, que no se tramitaron con la velocidad necesaria, pero, dice Sánchez, no se actuó con connivencia. Por eso, en esa línea de mostrar contundencia, el presidente del gobierno decidió ayer el cese de Antonio Hernández, la mano derecha de Paco Salazar en la Moncloa. Aquí lo que había era un personaje muy, muy poderoso,
Paco Salazar, que trabajaba como asesor en el Palacio de la Moncloa, tan poderoso que podría haber estado ahora mismo en la sala de máquinas del Partido Socialista, que tenía unos comportamientos asquerosos en la sede, en los despachos de la presidencia del gobierno, que fueron denunciados por 2 empleadas en el canal interno habilitado por los socialistas precisamente para poner este tipo de denuncias, y que por lo que ha ido contando el diario.es, una de estas mujeres tuvo que incluso salir de Madrid para que tenía miedo de que podía ser identificado el ordenador donde ponía la denuncia, e incluso llegó a poner, y estas son algunas de las cosas que pongo sin fiarme del grado de confidencialidad y de seguridad que me da este propio canal. Aún así, esas denuncias se apartaron y no ha sido hasta tiempo después cuando se han conocido las denuncias y se ha provocado el revuelo que se ha provocado dentro del Partido Socialista. Guillermo, gracias. Hasta luego. Veremos mañana qué es lo que dice, si es que dice algo, la portavoz del Gobierno sobre este asunto después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Recuerden que estamos en el inicio de una semana que tendrá el último pleno parlamentario de este año, y el pleno siguiente será el año que viene. Pero esto liga, Edu, con lo que decíamos de la reacción del Partido Socialista y la pregunta que dejábamos en el aire antes de las 9, si con esta reacción ahora llega a tiempo el Partido Socialista para revertir el daño electoral. Pues mira, para mí este es un caso muy sorprendente. Desde el principio, en la línea de lo de Ignasi Guardans. ¿Cómo es posible que este tipo de personas... No es la primera vez que digo esto, pero lo voy a repetir. ¿Cómo es posible que este tipo de personajes hayan llegado a donde han llegado? Es verdad que hace unos años yo le estuve siempre enfrente en todos los procesos orgánicos. También esta es una frase que he dicho alguna otra vez en el Hoy por Hoy en los últimos meses. La dije con Santos Cerdán, la dije con Koldo García, la dije con José Luis Ábalos, en su día lo dije con Tito Berni. A todos estos los tuve siempre enfrente, entonces yo nunca supe de hasta dónde serían capaces de llegar. Pero yo sí sabía quiénes eran, porque lo sabía todo el partido. Sin saber hasta dónde eran capaces de llegar, todo el mundo sabía quiénes eran. Entonces, claro, hoy, en línea de lo que preguntabas, José Luis, nos levantamos preguntándonos todos sobre quién es la persona que el señor Salazar eligió para tener a su lado. Y yo creo que la pregunta es quién es la persona que eligió tener a su lado al señor Salazar. ¿Y qué papel jugó este señor en la Moncloa? ¿Y por qué estuvo a punto de ser secretario de organización? Y sobre todo, ¿qué ha pasado para que en un partido que ha hecho de la lucha contra la violencia de género una bandera nuclear, porque la violencia de género ha sido en España un asunto central, ha codificado muy bien las agresiones sexuales, ha legislado muy bien contra los agresores sexuales, ha avanzado mucho aquí, lo ha pensado bien, lo ha interpretado bien, lo ha legislado bien, lo ha deliberado y defendido en el debate público y político muy bien en los últimos años, décadas, para que haya 2 denuncias internas de 2 mujeres que trabajan en el entorno del gobierno, de la dirección del gobierno, que hayan sido frenadas de la manera en que lo han sido durante todos estos meses, que nadie se haya puesto en contacto con las mujeres que han denunciado, que se le haya dado este tipo de cobertura al señor Salazar, cobertura un poco pública, cobertura de lentitud de procesos, cobertura de palabras balbuceantes alrededor del caso, por lo que parece apoyo para encontrar trabajo una vez que dejó la Moncloa, imágenes con dirigentes del partido comiendo como si todo fuera bien, con una persona que tenía 2 denuncias por agresiones sexuales, que es un tema, en fin, con el que creo que la sociedad española está, con razón, altísimamente sensibilizada, y diría que la militancia del Partido Socialista y los cuadros del Partido Socialista también. Así que yo no soy capaz de entender qué ha pasado aquí, José Luis. ¿Qué va a pasar en términos electorales? Es materia de expertos. Belén Barreiro nos dice hoy que la sociedad española ha tomado nota y que las mujeres en España han tomado nota. No me extraña. No me extraña porque el caso no hay por dónde cogerlo. La respuesta no hay por dónde cogerla y lo que ha sucedido alrededor del señor Salazar, pues no hay por dónde cogerlo. Así que no me extraña nada que la directora de 40DB o la CEO de 40DB detecte una bajada, como ha notado, en el apoyo electoral de la sociedad española, en el lado de las mujeres, sobre todo. Cristina. La encuesta tiene un trabajo de campo hecho entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. Es decir, eso significa que estos últimos, la última parte, ¿no?, del escándalo alrededor del señor Salazar todavía no estaba en la conversación pública y por lo tanto no se ha podido detectar, con lo cual es
posible plantearse que la situación puede ser incluso peor todavía. Pero más allá de esto, yendo al debate de fondo, yo creo que va siendo hora de que empecemos a debatir, ¿no? Y empecemos a hablar de cómo se estructura ese poder en los partidos políticos, que cuando gobiernan además es un poder que tiene una pata en la sede del partido y otra en el Palacio de la Moncloa, que articula las relaciones entre una esfera y otra, es decir, entre el gobierno y el partido político, que generalmente suelen quedar fuera del escrutinio público, porque son nombres, generalmente hombres además, ¿no? Mayormente de nombres muy desconocidos, pero que muy desconocidos en la opinión pública, me refiero, pero que tienen un enorme poder, tanto desde el punto de vista del Ejecutivo, asesorando al presidente del Gobierno, a ministros, pues a los que toman las decisiones, como desde el punto de vista del partido, controlando, por tanto, toda la parte orgánica. Si eso no se separa, y lo cierto es que lo habitual es que no se separe. Tenemos en este país excepciones como son las del PNV, por ejemplo, que funciona bastante bien a este nivel, pero si eso no se separa hace que esas personas que tienen una pata en la sede y otra pata en la Moncloa tengan un extraordinario poder del que poco se sabe. Y habitualmente estos han sido entornos muy masculinizados, muy opacos y muy dados a este tipo de comportamientos. Voy a dejarlo ahí, ¿vale? Para no exagerar, porque no hace falta exagerar ni un ápice en este caso, este tipo de comportamientos que se suelen caracterizar por ejercer el peor de los machismos desde posiciones de poder y de abusos de poder. En ese contexto, las herramientas que suelen tener las mujeres para poder denunciar o alertar, porque en este caso estamos hablando de alertar, ¿no? Puesto que son denuncias anónimas, suelen ser escasas y con pocas garantías. Es cierto que el Partido Socialista ha puesto en los últimos tiempos mecanismos que hacen posible esto, ¿no? De hecho, lo estamos viviendo, ¿no? Dos mujeres que efectivamente dieron el paso, pero así todos se sintieron absolutamente inseguras y sintieron que esto no iba a ser tramitado. De hecho, si no es porque meses después alguien, y el diario.es publica, que no se estaban dando los pasos correspondientes para ir tramitando esas denuncias, probablemente esto hubiera quedado en el olvido, ¿no? Lo cual resulta, desde mi punto de vista, absolutamente aterrador. Hay que recordar que la polémica en torno a Paco Salazar, que también la destapa el diario.es, ocurre justamente en ese comité federal donde el PSOE entra en una enorme crisis tras conocerse los escándalos de los audios de corrupción de todo lo que tiene que ver con Koldo, Ábalos, Cerdán, etcétera, etcétera. Es en la entrada, yo recuerdo perfectamente esas imágenes, ¿no? La entrada de ese comité federal en el que el señor Salazar iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización. Pero además con una posición muy complicada, porque la titular de la Secretaría de Organización propuesta era otra persona, Rebeca Torró, una mujer con muchos años de experiencia en esos ámbitos alrededor del Partido Socialista, y sin embargo hubo mujeres que tuvieron la percepción que en realidad que Paco Salazar estuviera como adjunto, lo que hacía ver es que el que realmente iba a ejercer de secretario de Organización iba a ser él. Entonces, yo insisto, hay una serie de redes de poder generalmente asociadas a hombres fuera del escrutinio público que tenemos que empezar a evidenciar para entender exactamente cómo funcionan esas relaciones y para evitar que esas zonas de sombra se sigan produciendo. Y por cierto, estamos hablando del Partido Socialista, que es el que le ha tocado en estos momentos, pero este tipo de comportamientos y estas relaciones en los cuadros de mando, ¿no? de los partidos, sobre todo cuando gobiernan, no es exclusivo del Partido Socialista, sino que es un mal bastante extendido el conjunto de partidos. Guardans. Bueno, yo puedo entender el hecho de darle más transparencia a esas relaciones, pero el problema no son las relaciones, aunque estoy de acuerdo que efectivamente pues las relaciones entre partido y gobierno son siempre un tema complejo y un tema que merecería mucha más transparencia de la que tiene. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero claro, si eso funciona con personas dignas, responsables, éticamente comprometidas, pues bueno, tiene las consecuencias que tiene, pero son moderadas, ¿no? El problema, por tanto, no está tanto en el marco en el que eso ocurre, sino en qué personas están ahí. Y claro, la lista es espantosa. O sea, la idea de que haya habido un caso Nevenka en la Moncloa, porque es lo que hay, varios casos Nevencas en la Moncloa, y que el Ismael Álvarez, correspondiente de esa foto, haya sido
pues a la prensa le gustó utilizar eso, el número 3, el número 4, pues es igual, el número 4, el número 3 adjunto, el número 2 en el gabinete de Moncloa, el número 3, es decir, es una cosa alucinante. Alucinante. ¿Qué es la izquierda sin brújula moral? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda a la izquierda si le quitas la brújula moral? Porque la mitad de los votos de la izquierda no están por tal o cual medida, por tal o cual gestión, no. Están por ideales y por lo que en inglés se llama el moral compass, la brújula moral. Si tú le quitas eso a la izquierda, ¿qué queda? Entonces, que hay que ir a mirar tal o cual decisión administrativa, si es mejor o peor que la que propondría la derecha. Si Vox gestionaría mejor o peor el urbanismo, o Renfe. Claro, no, la diferencia entre Vox y el PP, entre el Vox y el PSOE, no está en cómo se llevará a Adif, ni en quién era mejor el AVE. Porque a lo mejor el AVE será más rápido, no tengo ni idea, no sé qué ingeniero pondría Vox. Por tanto, el debate es moral, el debate es ético, es de fondo, es de ideales. Si todo eso se rompe, si todo eso desaparece del debate, y no solo desaparece, sino que está en el debate, pero de la forma más contaminada posible, porque esto llueve sobre mojado. Estamos hablando de puteros, estamos hablando, lo he dicho Eduardo, una terminología que yo no sé si la habría utilizado, o sea, prostitutas en empresas públicas, perdonad, pero es así, o mujeres prostituidas puestas ahí. Es una situación esperpéntica a la que hemos llegado. Entonces eso no es un tema de cómo funciona la relación entre el gobierno y el partido. Es quién ha permitido que esto haya llegado hasta aquí. ¿Quién está detrás de esos nombramientos por activa y por pasiva? ¿Quién los ha firmado? ¿Quién los ha mantenido? ¿Quién los ha consentido? ¿O quién no tenía absolutamente ni idea de lo que estaba ocurriendo a su alrededor? Y eso es lo que a mí me parece tremendo. Y cuando se mira hacia qué salida tiene esta, pues va por ahí. Va por ahí, o sea, es decir, va por quien tiene la responsabilidad de haber mantenido esta situación, efectivamente, dirigiendo el partido y dirigiendo al gobierno. Y desde el momento que, por las razones que sea, por ceguera, por tener la cabeza en otro sitio, ha perdido el compromiso moral, lo ha perdido en el sentido de que ha dejado de ser algo que se aplicaba en la realidad, que servía para discursos, pero que ya ha dejado de servir en la realidad cotidiana, porque tu compromiso moral, eso vale para un obispo que acepta que un cura sea pedófilo y vale para quien dirige un partido. Si tú lo que dices no lo aplicas a tu entorno, no me interesa lo que dices. Y claro, eso es lo que está pasando a distintos niveles y es tremendo, tremendo. Habrá que ver en los días que vendrán cuáles son las medidas que sigue adoptando, si es que sigue adoptando el Partido Socialista en esta rendición de cuentas. Las 9:20, las 8:20 en Canarias. A la vuelta hablamos del otro escándalo que atraviesa desde hace días la crónica política en nuestro país, que son esos audios del CEO de Ribera Salud y que nos llevan al modelo de gestión sanitaria. El Abierto. Ser podcast. Hay una última hora que nos lleva a Canarias. Andrea Expósito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La persona que se encontraba en estado crítico en el Hospital de la Candelaria tras haber sido recuperada ayer de ese incidente que venimos contando en parada cardiorrespiratoria ha fallecido. Son ya 4 en total los muertos por este golpe de mar ocurrido ayer por la tarde en la piscina natural de Los Gigantes en Tenerife, que vuelve a dar otra jornada negra en las aguas canarias. Bueno, pues esta es por tanto la información. Estábamos pendientes del estado de esa persona ingresada en el hospital. Ayer el golpe de mar al sur de la isla de Tenerife provocó 3 fallecidos. Ha fallecido la persona que estaba en el hospital y por tanto son 4 ya los muertos que deja ese episodio que vimos ayer en Canarias. Por lo demás, les decía que el otro gran asunto que atraviesa nuestra conversación pública son los audios que publicó el diario El País de Pablo Gallart, que era el CEO de Ribera Salud, que luego se apartó a partir del escándalo que provocó el hecho de escucharle, porque aquí hay un factor diferencial y es el hecho de que le hemos escuchado a él, al responsable de la gestión de este hospital público, aunque sea de gestión privada, decir en su propia voz que había que desandar el camino y que por tanto había que incrementar las listas de espera en la medida en que esto aumentaba los beneficios de su compañía. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este fin de semana, Javier ha publicado un extracto más largo, creo que son 4 minutos de esos audios. Lo que ocurre es que esa versión, que es la suya, no contradice, no niega que él mismo dijera lo que todo el mundo pudimos escuchar, que es que él pedía que se incrementaran las listas de espera.
Sí, esa es la nueva estrategia del CEO de Ribera Salud, que en teoría estaba apartado y que ahora se defiende, digamos, matando al mensajero. Pero aquí, Sastre, lo que realmente está en duda es el sistema por el que centros como Torrejón, pero también los de Quirón, que era el grupo para el que trabajaba el novio de Ayuso, reciben compensaciones millonarias reclutando a pacientes de fuera y desatendiendo supuestamente a los suyos, porque eso es lo que decía el CEO en los audios y eso es lo que llevan años denunciando los sanitarios. Y lo dicen también los datos. Torrejón consigue, Sastre, 24.000 pacientes a través del sistema de libre elección de Ayuso. Es lo que el CEO llamaba no cápita. Por esos pacientes han recibido 88 millones de euros desde que Ayuso es presidenta, 33 este mismo verano. Y todo eso es lo que no dicen ni el CEO ni Ayuso. De hecho, ambos utilizan los mismos argumentos para defenderse. La presidenta el sábado lo reducía todo a rencillas entre directivos, pidiendo que se publicara el audio completo, y eso mismo es lo que señalaba el CEO de la compañía casualmente solo unas horas después. Gallar asegura que el audio del País está editado y aporta un nuevo audio que en realidad no es incompatible con lo ya publicado. De hecho, en ese nuevo fragmento llega a reconocer que hay que hacer algo para sobrevivir. Tendremos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva. A pesar de todo, en la Consejería de Sanidad siguen sin encontrar incumplimientos. Hoy, por cierto, la consejera, que se llama Fátima Matute y que también trabajó para el Grupo Quirón, rompe su silencio en una columna publicada en El Mundo en la que viene a defender que todo es una especie de cortina de humo de la izquierda. Mañana, por fin, esta consejera se reúne, Sastre, con los máximos responsables de Ribera Salud. Cortina de humo, dice la consejera. Gracias, Javier. Hasta luego. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Sastre. Nos contabas, Mariola, a las 8 que el Gobierno está intentando reformar por ley un endurecimiento de la colaboración entre la privada y la pública. Esto, que es lo que vino a decir ayer en la entrevista que publicaba El País Mónica García, la ministra, es algo que en realidad ya venía tratando de impulsar el Gobierno, que se topa, se enfrenta a su difícil realidad parlamentaria y que por tanto le faltan apoyos para aprobarlo. Lo que está ahora en la esperanza del Ministerio de Sanidad es que con todo este revuelo, con la crisis tan grave del Hospital de Torrejón, esto sea un impulso para que puedan sacar la medida adelante. Sí, el escándalo del Hospital de Torrejón va a darle velocidad a esa nueva ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud, un proyecto que en el calendario del Gobierno estaba para que se aprobara este año, pero se atascó. Ahora, después de la conmoción causada tras escuchar los audios del CEO de Ribera Salud, pues la ministra de Sanidad quiere acelerarla, llevarla en enero, si es posible, al Consejo de Ministros. Es un proyecto para frenar la privatización sanitaria. La puerta, Sastre, se abrió de par en par con la ley de Aznar en el 97. Mónica García pretende poner coto a la gestión sanitaria con ánimo de lucro que están haciendo empresas como Quirón y Ribera Salud, al negocio a costa de la salud, y tiene otro objetivo importante: facilitar la reversión a lo público de hospitales gestionados con la fórmula de la concesión, el modelo Torrejón, que tuvo su origen en Alcira, en Valencia, y que, recordamos, fue la primera reversión que se hizo en España con el gobierno del Botanic. Se hizo hace 7 años y sin haber esta ley, que va a limitar también conciertos como el de Quirón con la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Sanidad. Pues espera que lo de Torrejón facilite en el Congreso el apoyo de los socios parlamentarios para sacar adelante esta norma, pero claro, Sastre, una vez más el Gobierno va a depender de grupos como Junts, de lo que diga Junts. Alcira fue el primero. Fue el caso que el Partido Popular implementó en la Comunitat Valenciana, el hospital que atiende a la comarca de la Ribera, de ahí el nombre, por eso hablamos de Ribera Salud, de ahí salió la empresa, un hospital para una comarca de gestión privada, aunque fuera público. Y luego, como decía Mario, el Pacto del Botanic, bajo la presidencia de Chimo Puig, lo revirtió, no sin problemas, porque aquello fue un proceso muy, muy costoso. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. José Miguel Repullos, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, es un experto en la gestión sanitaria. Señor Repullo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Esto que estamos escuchando, estos audios del CEO de Ribera Salud, del señor Gallard, y luego la impresión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice que esto es una rencilla entre directivos. ¿A usted, que sabe de la gestión sanitaria, le parece que esto sea una rencilla entre directivos?
Bueno, puede haberla, pero qué duda cabe que el tipo de contrato implicaba un riesgo de que hubiera, digamos, una manipulación de la demanda y un racionamiento de la oferta, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de un tipo de contrato de capitación que en el fondo es una externalización del aseguramiento y también es una cesión de una responsabilidad que los poderes públicos nunca deberían de ceder. Esta mañana el diario El País entrevista a Isabel González. Ella fue gerente precisamente del Hospital de la Ribera en Alcira. Permítame que comparta con usted algún fragmento de la entrevista porque me parece que es muy, muy clarificador. Esta gerente del hospital dice, en Alcira, que llegó a hacer el 37% de los partos del vecino departamento, el de la ciudad de Xàtiva, eso dio lugar a incentivos perversos. Y explica ella, como que un médico captaba pacientes de fuera del departamento, le daban un plus económico. El periodista Ignacio Zafra, del diario El País, le pregunta, ¿y esto cómo lo conseguían los médicos? Y ella explica, pues con amigos, conocidos, lo que fuera. Los médicos trabajaban como agentes comerciales. Había otro incentivo perverso, que también quitamos al llegar, dice ella, que era que premiaban a los médicos por dar altas precoces. ¿Qué pasaba? Sigue explicando. Que tenían unos indicadores muy malos de retorno de urgencias, es decir, pacientes que en realidad no estaban en condiciones de que les mandaran a casa y después del alta tenían que volver. Esto, señor Repullo, ocurría solo en Alcira, ocurre solo en Torrejón. ¿Cuál es la dimensión de esto que describe aquí esta exgerente de Alcira? Bueno, evidentemente habría que responder con datos empíricos que no existen, obviamente, ¿no? Pero está claro que la estructura del contrato y la facilidad para deslizar incentivos a los profesionales pues crea un modelo, digamos, con muchas posibilidades de corromper la virtud profesional y la capacidad de responder con una ética, ¿no? Por lo tanto, bueno, la mejor manera de que no exista este riesgo es que no haya tentaciones, ¿no? Y aquí hay muchas y muy potentes, ¿no? Y por eso yo creo que ese modelo de gestión concesional a través de la colaboración público-privada es un modelo muy desaconsejable para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. ¿Y este modelo lo supervisa alguien? Es decir, que ocurran todas estas cosas, ¿está bajo supervisión o límite de alguien? En teoría sí, vamos a ser claros. Lo que ocurre es que la elaboración de los contratos, digamos, tiene una dificultad enorme. Un hospital es una organización tremendamente compleja y determinar todos los detalles de la relación contractual es prácticamente imposible. Si a eso le añadimos que el que debe vigilar, pues con frecuencia está muy próximo al vigilado, pues se produce una situación bastante peligrosa, es decir, donde hay gente que le ha llamado a esto las amistades peligrosas. Hay poca concurrencia de empresas, hay una relación muy próxima, hay puertas giratorias. No es un gran modelo para quizás funcionar en países idílicos donde hay un gran capital social y haya una gran ética pública y ética empresarial. Pero yo no diría que esto es muy aplicable a nuestro entorno. Contaba nuestra compañera Mariola Lourido las negociaciones para intentar impulsar un cambio de ley del que ayer hablaba Mónica García. ¿Aquí estaría la solución? ¿Le parece que este cambio hace falta y que será posible conseguirlo? Yo creo que la famosa Ley 15/97, pues sí es verdad que ha dado cobertura a esos procesos que han acabado siendo poco compatibles con una gobernanza virtuosa. Pero lo cierto es que la competencia de las comunidades autónomas para autogobernarse deja mucho espacio para que, bueno, una determinada comunidad autónoma, de acuerdo a su criterio y sus preferencias, pueda utilizar fórmulas muy parecidas. Esto es así, ha habido varias sentencias del Tribunal Constitucional avalando la capacidad de autoorganización. Por lo tanto, la forma en la cual habría que orientar la regulación global del Sistema Nacional de Salud quizás tendría que ver más con métodos de buen gobierno, rendición de cuentas, transparencia, posiblemente también prioridad de entidades sin ánimo de lucro y bueno, pues que no vuelva a unirse el componente hipotecario de las colaboraciones público-privadas con el componente de servicios. Bien, una serie de criterios técnicos
que por lo menos harían un poquito más difícil la derivación de este modelo hacia, bueno, conductas que van en contra del interés general. ¿A usted le sorprendió escuchar los audios del CEO de Ribera Salud? Sí, sorprende, ¿no? Esa es la diferencia entre saber que algo ocurre y tener una evidencia, como dirían, obscena, ¿no? Del comportamiento, digamos, fuera de todo tipo de lógica de un empresario, de un representante, pero es algo que empieza a ser curioso en esta era que algunos llaman el trumpoceno, ¿no? Pues nos encontramos con que las conductas perversas se exhiben. Y esto realmente es sorprendente, ¿no? Es decir, que no hay ningún decoro a la hora de jactarse de políticas que yo creo que son enormemente peligrosas. Y bueno, pues esperemos que esta constatación evidente de lo que es un poco la influencia en mandos intermedios, la influencia en profesionales, como decía antes, para racionar la oferta y manipular la demanda, pues tenga un castigo razonable para que no sea tan fácil seguirla haciendo en el futuro. Oiga, ¿somos muy rentables? ¿Somos un buen negocio los pacientes? Sí lo somos. Y lo somos por muchos niveles. Es decir, ahora está fuera de foco el debate de los monopolios farmacéuticos, que nos están haciendo pagar muchísimo más dinero de lo que vale lo que nos están ofreciendo. Por lo tanto, sí, y luego pues lo que llaman un poco la medicalización del malestar, ¿no? Hay muchísimas actividades comerciales que radican en torno al wellness, al bienestar, al sentirse bien, la juventud eterna, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay un problema antropológico más que político, ¿no? José Miguel Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad. Le agradezco mucho su tiempo esta mañana. Un saludo. Venga, gracias. Hasta luego. Ignacio, es una cuestión, decía Díaz Ayuso, una rencilla entre directivos, y ahora este experto nos explicaba que no es solo, es una cuestión también del modelo, que debería tener unos controles, pero que evidentemente fallan, como demuestran casos como este. Sí, es claramente una cuestión de modelo. Y lo prueba la realidad de que en Cataluña hay, desde hace muchos años, mucho antes de que en Madrid, una cooperación público-privada que nunca ha planteado este tipo de problemas. Puede haber planteado otros, pero estos no. Fundamentalmente por esa palabra mágica que es el ánimo de lucro. La colaboración público-privada en el concierto sanitario, etcétera, en la participación de entidades privadas en el sistema catalán de salud, se basa en entidades que no tienen ánimo de lucro, que no pierden dinero, por supuesto, que pagan sus salarios, que no es que estén haciendo eso gratis et amore, y no, hay gente pues que se gana su vida con eso, lógicamente, pero eso no es el ánimo de lucro, eso es recuperar los costes, y los costes incluyen costes en recursos humanos, y ahí están fundaciones de distinto tipo y de distinta naturaleza, y esa es la diferencia fundamental, y ese es el modelo, ese otro modelo, el que se impone en Valencia, el que se impone en Madrid, es el que lleva donde lleva, claro, a convertir el servicio público de salud en una manera de ganar dinero. Y claro, son cosas incompatibles. Una cosa es la gestión privada de un interés público y la otra es pretender ganar dinero solo, forrarse, es más la expresión, con un servicio público como ese, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vamos a ver, yo no conozco la letra pequeña de esa ley que se plantea, pero si se planteara en esta línea podría acabar teniendo el apoyo de Junts. Si se plantea como un cuestionamiento de la relación entre lo público y lo privado en materia sanitaria, pues evidentemente va a tener a Junts en contra y al PNV también. Pero si se plantea en ese eje entre el lucro y el no lucro y los controles, que efectivamente es lo que ponía esto sobre la mesa, ¿no? La falta de controles, la necesidad de que eso se controle, pero claro, eso tampoco puede ser a costa de quitarle responsabilidades a las comunidades autónomas, sino de reforzar pues algún tipo de control, de rendimiento, de transparencia en los datos, etcétera. Por esa vía sí que se puede quizá conseguir una solución a esto, ¿no? Cristina. Bueno, y lo primero que tengo que decir es que este tema me parece un escándalo de unas dimensiones colosales, ¿no? O sea, que se esté gestionando un hospital público con estos criterios, que estemos escuchando las declaraciones que hemos oído, yo automáticamente además ya creo que esto no se puede quedar solamente aquí. O sea, esto tiene que motivar una reflexión en profundidad y un estudiar todo lo que se pueda que está pasando en el conjunto de ese modelo de colaboración público-privada, que no solamente es legítima, sino que es muy interesante en muchos casos, pero que en otros hace aguas, como estamos viendo. O sea, hablamos de controles, y yo creo que eso es la palabra que a todos nos viene a la cabeza
cuando surgen este tipo de casos, ¿no? Pero claro, cuando alguien está gestionando una organización que, como decía el profesor Repullo, es de una complejidad extrema, quien tiene los datos, quien tiene la información, quien sabe exactamente lo que está pasando y cómo funciona esa organización, es justamente esa empresa. ¿Qué mecanismos tiene que tener lo público para poder tener el mismo nivel de conocimiento, de detalle y de información que tienen quienes lo están gestionando, como para poder controlar a esos gestores? Esa es una pregunta que deberíamos hacerlo no solamente en caso de colaboración público-privada en materia sanitaria, como lo estamos viendo ahora, sino en el conjunto de servicios públicos que se pueden llegar a gestionar de esta manera. Siempre hay una simetría en la información, porque el que gestiona, quien está dentro de esa empresa gestionando, es el que controla absolutamente todos los detalles. Y por mucho que luego se pongan encima de la mesa mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia o de control por parte de lo público, realmente están muy limitados por ese desconocimiento. Por lo tanto, esto no consiste solamente en incrementar unos grados la rendición de cuentas o el nivel de transparencia que tenga que haber, sino que esto requiere repensar en profundidad cómo se establecen esas relaciones para que el control se pueda ejercer de verdad, porque si no se queda en mero mecanismo, ¿no? Y dicho esto, me parece que es un poco insultante las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, diciendo que esto se debe a problemas entre ellos, ¿no? A piques entre ellos, quitando hierro al asunto, cuando en realidad una gestión responsable en estos momentos lo que debería hacer es empezar a plantear una serie de auditorías rigurosas, no solamente en este hospital, que por supuesto, sino también en el conjunto de centros que se están rigiendo por este sistema de gestión. Pero déjame hacerte una pregunta, Cristina, porque tú controlas bastante de encuestas, movimientos electorales, de lo que hablamos precisamente al empezar este abierto. ¿Y eso qué desgaste crees que tiene para el gobierno de la Comunidad de Madrid electoralmente? Bueno, es decir, empezábamos hablando de un escándalo que tú misma dices, y dices muy bien, un escándalo como no recordamos otro igual, es decir, poder escuchar. Antes nos decía el experto, bueno, una cosa es saber qué pasa y otra pues tener clara la obscenidad esta de escucharla, claro, diciéndole que quiero que se vengan a aumentar las listas de espera. Bien, ante un escándalo de estas dimensiones, después de que hayamos hablado mucho del coste electoral que tiene pues para la otra franja, ¿no?, del espectro, pues para la izquierda, los casos de corrupción y demás, esto, un escándalo como el que estamos viendo en Torrejón, ¿qué desgaste crees que tiene? ¿Qué coste electoral crees que tiene? Bueno, es que el voto se decide por muchos factores, ¿no? No solamente por una cosa, porque si no sería muy sencillo, causa-efecto y ya está, pero sabemos que esto no es así, ¿no? Por eso es tan interesante, tan apasionante, porque es complicado el conocerlo, ¿no? Pero fíjate que en el caso de la Comunidad de Madrid tuvimos otro escándalo de materia sanitaria de dimensiones colosales, como es el caso de las residencias de los mayores en plena COVID, y eso no ha tenido una repercusión negativa, ¿no?, para la señora Ayuso, ni muchísimo menos. Por lo tanto, los componentes del voto son muchos. Esto efectivamente puede ir minando, este tipo de cuestiones pueden ir minando la confianza o pueden ir minando la credibilidad. Sobre todo minan esa idea de la buena gestión por parte de la derecha, que es uno de sus atributos habituales en España, pero de allí a que haya una traducción directa en materia electoral, yo lo veo más complicado. Otra cosa es que a esto se sumen otro tipo de factores, ¿no? Y entonces efectivamente el conjunto de todos ellos pueda acabar pasándole factura, pero de momento una relación directa, bueno, vamos a ver las encuestas, ojo, porque aquí también hay que ser muy cautos, pero vamos, viendo lo que ha venido pasando anteriormente, a mí me sorprendería. Esta semana precisamente se reactiva el caso de las residencias con las declaraciones de 3 exaltos cargos del gobierno de Ayuso. Edu. Yo coincido con Cristina, habrá que esperar, igual las encuestas nos dan alguna sorpresa, ¿no?, algo inesperado, pero algo me dice que en este Madrid hegemónico de valores más bien vinculados al partido de la señora Ayuso, al Partido Popular, mucho tendría que pasar alrededor de este caso, que es un escándalo absoluto, como para que notásemos un seísmo dentro de las encuestas, ¿no? Es verdad que en las últimas elecciones Ayuso ganó en todos los distritos, en todos los niveles de renta, en fin, es bastante transversal el posicionamiento electoral que tiene el PP. Pero bueno, más allá del impacto electoral que tenga, yo creo que este es un asunto que es un escándalo, porque nos habla de una nefasta interpretación de una ley que viene del año 1997, por cierto con Feijóo en el Insalus en aquel momento, con un ministro que era el señor Beccaria, que establece un mecanismo de colaboración público-privada, primando a entidades, como ha dicho Guardans, sin ánimo de lucro, jugando un papel dentro del ecosistema del Sistema Nacional de Salud.
Esto puede tener una lectura favorable, positiva, deficiencia en la inversión y deficiencia en el gasto, o puede tener su lado oscuro, en este caso de manera clara lo vemos muy nítido en este asunto, que es mucho más que una bronca entre directivos, como ha dicho el experto, a lo mejor la ha habido, pero no es el foco del asunto, ¿no? Ayuso tira, pero da mucha distancia de la diana. Lo que ha habido aquí es una contradicción con el espíritu de la norma del año 1997, una tergiversación y un cierto tráfico alrededor de esa ley que habla de colaboración público-privada para un beneficio directo por una mala utilización y una mala prestación de un servicio en el ámbito de la salud en un hospital concreto. Y no hay nada más que eso. Por tanto, todo debate político que hay alrededor de esta norma, en mi opinión, tiene que ir como mucho en esa dirección, a solidificar la prioridad que hay que dar a entidades sin ánimo de lucro, mejorar y profundizar en los mecanismos de transparencia y las garantías de control que eviten nuevos casos como el que estamos viendo en este hospital. El caso del que seguiremos hablando esta semana, también de las residencias, por esa reactivación del caso, con las 3 declaraciones que les citaba. Seguiremos hablando también esta semana en Zaragoza de qué ocurre con el gobierno de Aragón, porque esta semana es la que se ha dado de plazo el presidente Jorge Azcón para decidir si hay o no adelanto electoral en Aragón. Eva Pérez Sorribes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, es la primera vez que Azcón se marca un plazo tan claro. Entramos en una semana decisiva que empieza mañana con el objetivo de que salgan las cuentas. Hasta ahora el Gobierno había sugerido off the record el escenario de una segunda prórroga presupuestaria, pero aprovechando el marco del Día de la Constitución, el presidente fue así de tajante. Y esta semana yo creo que es un tiempo más que prudencial para que comprobemos quiénes son los partidos que están dispuestos a aprobar presupuestos. Si no se aprueban presupuestos, creo que lo lógico es que se convoquen elecciones. Pero se encontrará con la puerta cerrada de la izquierda. Junta Aragonesista e Izquierda Unida ya le han dicho que no, al PSOE ni se le espera. Por eso mañana el presidente comenzará la ronda con Teruel Existe, el PAR y Vox, los que ya le dijeron que sí en las únicas cuentas que ha podido aprobar su gobierno, que son las de hace 2 años. Pero el foco está en Vox, todo depende de ellos, y Azcón tampoco se lo quiere poner fácil a los de Abascal. En las cuentas que no ha llevado al Parlamento y que solo ha presentado en rueda de prensa, se incluyen partidas contra la violencia machista o para la exhumación de víctimas de la guerra civil, por ejemplo. También ha dicho que no está dispuesto a incumplir la ley, negándose a la acogida de menores migrantes, aunque su gobierno lo haya llevado a los tribunales. Así que en Aragón empieza a oler a elecciones en febrero, al PSOE le pilla en horas bajas y no olvidemos que su oponente, Pilar Alegría, es además la cara más visible del gobierno de Sánchez. Pero ya veremos lo que sale de las urnas. Lo que en Aragón no ha salido nunca es una mayoría absoluta. Veremos, por tanto, así que sí, el ciclo electoral que empieza el domingo de la semana que viene en Extremadura pasa también por Aragón. Eva, gracias. Adiós. Y una última imagen que vamos a captar desde el exterior en Siria, porque hoy se cumple un año del derrocamiento del dictador Bashar al-Assad, que puso fin de manera abrupta a la dinastía que había gobernado ese país con puño de hierro durante medio siglo. Apenas 11 días tardaron los milicianos islamistas en acabar con el régimen que había sumido al país en una guerra civil cruel que duró 14 años y que figuraba entre los más cruentos del mundo. Nuestro enviado especial en Damasco, Nicolás Castellano, está en realidad en la mezquita Omeya, que es donde ha aparecido por sorpresa al-Shara, que es quien lidera ahora el país. Hola Nico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Un año después de esa precipitada huida del dictador del Assad, las nuevas autoridades sirias, encabezadas por el yihadista al-Shara, buscan un acercamiento a Occidente, mientras están lidiando con una crisis humanitaria y de seguridad que amenaza la estabilidad del nuevo régimen y que tú has podido comprobar allí, Nico, ahora mismo sobre el terreno. Sí, José Luis, estoy aquí en la mezquita Omeya, uno de los lugares míticos, una de las mezquitas más importantes del mundo, y donde ha aparecido esta mañana a primera hora en el rezo del amanecer al-Shara con la misma vestimenta, el mismo uniforme militar con el que entró en Damasco hace un año. Un al-Shara que en las últimas horas ha desmentido ante las preguntas de Christian Amanpour que él sea un terrorista, ha negado que él haya matado a civiles y ha hecho esta referencia a lo que sucede en Gaza. Ha asegurado en realidad que terrorista es aquel que mata a 70.000 personas en Gaza y ha asegurado que es muy injusto tratarle como yihadista, como terrorista, y que de ese concepto podría hablar durante mucho tiempo. En todo caso, el estigma que arrastra esta coalición de yihadistas, la HTS, que llevó a al-Shara al poder, sigue siendo temido por parte de la población de este país. Y aquí hemos hablado también con un hombre que le ayudó a entrar directamente en el Palacio Presidencial. Fue el primer comandante de la División del Sur que entró en el Palacio de los al-Assad. Un Abu Obada que apoya al presidente sirio, dice que es un hombre en el que hay que confiar
y nos contaba exactamente qué sintió cuando, después de perder a 6 hermanos, a un hijo y a su padre a manos del régimen, pisó por primera vez el Palacio de la Dictadura. Dice que todavía había café caliente en las mesas y que esperaban tardar entre 4 y 5 meses en tomar Damasco. Recordemos, José Luis, fueron 11 días fugaces de una ofensiva que nadie esperaba que fuera tan rápido y que acabó cambiando la historia de Siria. Esas huellas de la dictadura de la familia al-Assad siguen presentes en el día a día de millones de sirios que buscan a sus seres queridos en fosas comunes, en los archivos de la prisión de Sednaya. Lo recordarán, el epicentro de las torturas del régimen. En sus calabozos se estima que mataron más de 30.000 civiles. Nico, tú has hablado con uno de los supervivientes del llamado matadero del Assad, que hace un año pudo abrir, de hecho, las puertas de las celdas de sus compañeros. Sí, con Fares hemos vuelto por primera vez, José Luis, a lo que fue su prisión durante 5 años. En el camino nos decía que tenía cierto temor a regresar y a volver a ver a todo aquello, pero también nos describía la enorme alegría que tuvo cuando él mismo con sus manos rompía los candados para abrir la celda de sus compañeros. Enorme alegría de que nos explicaba cómo entraban en esos pasillos, y también hablaba, José Luis, de que entraron 68 presos hace 5 años en esa cárcel y solo sobrevivieron 13. نحن اللي تحولنا من الشرطة العسكرية بال2000 وعلى صيدنايا. Esposados en la misma cadena todos. Eran 68. De los 68, solo 13 salieron vivos. La mayoría murieron o bajo tortura, o por enfermedades, o por tuberculosis, que es la enfermedad más propagada aquí en esa prisión. Y dice que él eran de diferentes edades, ¿no? Ellos, había ancianos, había jóvenes, había chicos, los que estaban en la misma cadena con él, ¿no? Un superviviente del matadero de los al-Assad, del primer día, José Luis, le rompieron la boca y la nariz por atreverse a mirar a los guardias. También hemos hablado con otra mujer que estuvo en esas cárceles secretas, con Nusrin, a la que un bombardeo le mató a 2 hijos gemelos y a otro pequeño recién nacido y sufrió torturas. Y el presidente de este colectivo de los presos de Sednaya se queja de la falta de colaboración de este gobierno. Dice que están solos y que nadie está reparando la figura de esos 160.000 desaparecidos durante los 14 años de guerra civil, y que tampoco se preocupa de los más de 30.000 muertos que dejó la prisión de Sednaya, convertida en símbolo. Queda mucho por hacer aquí, José Luis. Económicamente el 90% de la población sigue bajo el umbral de la pobreza y hay mucho miedo de las minorías hacia este gobierno del yihadista al-Shara. Escuchamos mucho revuelo, apenas me quedan unos segundos, Nico, pero ¿qué estás viendo en este momento? Pues estoy viendo la acumulación sobre todo de jóvenes con esa bandera, y también con banderas blancas del HTS, esa coalición yihadista que llevó al-Shara al poder. Hoy aquí es festivo, llevan 4 días de fiestas, de hecho, llevamos varios días con fuegos artificiales y caravanas en las calles, y esa es la de Siria, la mayoritaria, la sunita, la que ha ganado, digamos, esta guerra y que derrocó a los al-Assad, y la de los alawitas, la de los drusos, que después de la matanza de este verano, pues tienen temor. Lo cierto es que hoy aquí en Damasco, con esa bandera verde, blanca y negra y con esas 3 estrellas rojas, pues están celebrando aquí haberse quitado encima medio siglo de dictadura. José Luis. A 8 minutos de que den las 10 de la mañana aquí en España, así es como suena en directo, como nos describe nuestro enviado especial a Damasco, así es como suena Siria un año después de haberse quitado de encima una de las dictaduras más crueles, aunque atraviesa una división social, como nos describía Nico. Gracias, Nico. Un abrazo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y con Sergio Castro y Pepe Rubio, ¿cómo estáis? Buenos días. Muy buenos días. Buenas. ¿Qué tenemos pensado para a partir de las 10 de la mañana? Pues tenemos varias cosas. Yo no sé si a estas alturas Cristina Monge, Eduardo Madina o Ignasi Guardans están en ello, pero lo cierto es que ya no hay ni famoso ni conocido que no esté escribiendo una memoria. Esto es lo que ahora se lleva. Todo con los jóvenes que somos nosotros, bueno, no. Hay casos muy jóvenes en los que ya tienen las memorias somos jovencísimos terminadas. Para eso. Bueno, pues tomad nota, porque en el 900-100-800 esta mañana Bopo, que es con quien vamos a empezar el magazine, les pregunta de quién famoso o famosa le gustaría leer ahora las memorias en las que él o ella cuenten toda la verdad, que puede ser cosas distintas, escribir las memorias y luego decir toda la verdad. Luego, a partir de las 10:30, con Rafa Cabeleira y Galder Reguera, hablamos de todo lo que ha de decir la jornada de fútbol, muy bien para el Fútbol Club Barcelona básicamente, pero vamos a recibir a un invitado, el periodista Carlos Marañón. Y para el Celta.
y para el Celta, obviamente. Sí, también. También, tienes toda la razón. Y vamos a recibir al periodista Carlos Marañón, como decía, que es el coautor de una guía que se titula Guía Poco Práctica del Fútbol Español, donde se reúnen todos los datos de la historia de la Liga que no son, digamos, imprescindibles, que no son del todo necesarios, pero que leídos uno sobre otro, pues son curiosos. Bueno, y en una mañana que lleváis de debate político, social, económico duro, contundente... Pero interesante, ¿eh? Interesante. Gracias, Pepe. Yo sé que tanto vosotros como España y tú, Sastre, estáis esperando una explicación muy importante en este día tan señalado como el de la Inmaculada Concepción, y es que Pablo Ortiz de Zárate va a venir a partir de las 11 a explicar el constructivismo ruso de Rodchenko. Ah, pues mira, lo estaba esperando. Es una cosa que estábamos todos... Hacía falta. Poco se habla. Poco se está hablando del constructivismo ruso de Rodchenko. No interesa, por lo que sea no interesa. Ya era hora. Desviando el foco, Eso a Pedro Sánchez no le interesa, ¿verdad? De eso no habláis, ¿no? Aquí está el constructivismo ruso. Ahí está. Pues ahí está Pablo, que a partir de las 11 nos lo va a explicar. El reto es explicarte y que lo entendamos, pero creo que lo vamos a entender. Bueno. Y es más fácil de lo que parece, ¿vale? Y después, en Mitos 2.0... Sergio y yo pues vamos a intentar desmontar o no el mito de solo se sale de fiesta cuando se es joven. Es que pues ya te lo desmonto yo, pues por supuesto que no. Aquí estamos los veteranos también saliendo de fiesta. Pues ese es el mito. Hay que redefinir fiesta en todo caso. Y mayor. Y veteranos. Y veteranos. Sí. Bueno, de momento en el 900 100 800. ¿De quién le gustaría leer unas memorias que dijeran la verdad y nada más que la verdad? Ahora lo comentamos con Bob Pop. De momento, Cristina Monge, Ignacio Guardans y Eduardo Madina, gracias por acompañarnos en este festivo. Gracias, José. Un abrazo. Adiós, hasta la próxima. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.